analizaremos la medición de la diversidad beta. La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el grado de reemplazamiento de especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales. Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud, de disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos, es decir, presencia-ausencia de especies, o cuantitativos, abundancia proporcional de cada especie, medida como número de individuos, biomasa, densidad, cobertura, etc. ¿Cómo medimos la diversidad beta? Bueno, la diversidad beta la podemos dividir en tres partes. En índices de similitud, disimilitud o distancia, en índices de reemplazo de especies y complementariedad. En el índice de disimilitud o distancia tenemos los cualitativos, cuantitativos y métodos de ordenación y clasificación. Analizaremos los cualitativos a partir de Jacquard. Y en el índice de reemplazo de especies analizaremos Whittaker. Y por último, complementariedad. ¿Qué es un índice de similitud o disimilitud? Expresa el grado en el que dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son una medida inversa de la diversidad beta que se refiere al cambio de especies entre dos muestras. Analizaremos el índice de similitud, disimilitud o distancia implementando índices con datos cualitativos aplicando el coeficiente de similitud Jacquard. En el siguiente ejemplo. En este ejemplo se tienen dos muestras diferentes de especies. Lo primero que vamos a encontrar es el coeficiente de similitud de Jacquard. Vamos a encontrar el coeficiente de Jacquard. Para poder encontrar un índice de similitud o disimilitud o distancia. La ecuación que define el coeficiente de Jacquard es la siguiente. Se denota como IJ y va a ser igual a C, que C se refiere al número de especies presentes en ambos sitios A y B, entre A más B menos C. Entonces, C es igual al número de especies presentes en ambos sitios. A y B. A significa el número de especies, presentes en el sitio A. Y B es igual al número de especies presentes en el sitio B. Pues vamos a definir quién va a ser el sitio A y quién va a ser el sitio B en términos de las muestras. Las especies del Bosque del Triunfo serán el sitio A y las especies de la selva lacandona serán el sitio B. La unión de estas dos especies o el número de especies presentes en ambos sitios será C. A es el número de especies presentes en el sitio A. Bueno, pues si nos vamos aquí, el número, la primera columna nos dice cuántas especies tenemos. Entonces quiere decir que A es igual a 7 especies. B se refiere al número de especies presentes en el sitio B. Ok, entonces B. ¿Cuántas especies tenemos? Bueno, tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces B es igual a 4. C nos dice el número de especies presentes en ambos sitios A y B. Ok, si nosotros observamos en la primera fila, los dos, tanto el sitio A o el sitio B o la muestra A y B tienen especies. Entonces llevo 1.
En el número 2 tenemos solamente especies en la muestra A, pero no tenemos especies en la muestra B, por lo tanto no se toma en cuenta. En el 3 tengo las dos especies, tanto en A como en B, entonces ya llevo 2. En el 4 tengo especies en A y tengo especies en B, por lo tanto llevo 3. En 5 tengo especies que son 20 y 30, tanto en A como en B, por lo tanto tengo 4. Pero si te das cuenta, en 6 y en 7 ya no están presentes en ambos. ¿Por qué? Porque tengo 0 en B y 0 en B, tanto en 6 y 7 y en 2, por lo tanto esos no se consideran. Entonces quiere decir que C es igual a 4. Sustituyendo los valores en la fórmula, C vale 4 entre A que vale 7 más B que vale 4 menos C que vale 4. Esto se va a 0 y entonces me quedaría que el coeficiente de Jacquard es igual a 0.57. El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies. Dentro de este mismo ejemplo nos piden encontrar el índice de reemplazo de Whittaker, pero vamos a ver qué es Whittaker. Si nos regresamos a la figura 2, observamos que la diversidad beta la dividimos en 3 partes. En índices de similitud o disimilitud o distancia, que pueden ser cualitativos, cuantitativos, métodos de ordenación y clasificación, y que te dije, solo voy a trabajar con un cualitativo que es Jacquard. Ya lo analizamos. Ahora me voy a ir a uno de índice de reemplazo de especie, que es Whittaker. Vamos a ver qué es índice de reemplazo de especies. El índice de reemplazo de especies, estos índices proporcionan un valor de diversidad beta en el sentido biológico descrito por Whittaker. Se basan en datos cualitativos, presencia, ausencia de las especies. Entonces, un índice de reemplazo es el índice de Whittaker. Whittaker describe la diversidad gamma como la integración de las diversidades tanto beta y alfa, por lo que beta puede calcularse como la relación entre gamma y alfa. Es decir, vámonos a la pizarra. Ahora vamos a analizar el índice de Whittaker. Teniendo estas mismas muestras. Bueno, Whittaker nos da la siguiente ecuación. Entonces, estamos ahora dentro del índice de reemplazo de especies. De reemplazo de especies. Estamos ocupando el índice de Whittaker. La ecuación que define a Whittaker es beta es igual a S, que es el número de especies registradas en un conjunto de muestras, es decir, diversidad gamma, entre alfa, que es el número promedio de especies en las muestras, alfa promedio, menos 1. Entonces, S es igual al número de especies registradas en un conjunto de muestras. Entre paréntesis, la diversidad gamma. Y alfa es igual al número promedio de especies en las muestras. Entonces, entre paréntesis será alfa promedio.
Ese nos dice que es el número de especies registradas en un conjunto de muestras. Tengo dos muestras, la muestra A y la muestra B. Las especies registradas para la muestra A son 7 y las especies registradas para la muestra B son 7. Por lo tanto, S es igual a 7. Ahora alfa nos dice, es el número promedio de especies en las muestras. Entonces reviso. En las muestras tengo, en la primera muestra que es las especies del bosque El Triunfo, tengo una de 35 que es el jaguar, 50 que es el tapir, 30 el celote, 50 tigrillo, 20 quetzal, 10 mono araña y lagarto 45. Quiere decir que todas tienen número de estas especies. Entonces son 7. Pero vámonos a la siguiente muestra. La primera, que es el tapir, tiene 28, la segunda no tiene. La tercera es mono araña de 50. El águila arpía de 44 sí tiene, cocodrilo sí tiene, pero no hay tortuga blanca y tampoco guacamaya. Por lo tanto, el número de especies de la muestra 2 es 1, 2, 3 y 4. Si yo sumo 7 más 4, me va a dar 11. Pero tengo que sacar el promedio. Como solamente hay dos muestras, pues lo divido entre 2 y esto va a ser igual a 5.5. Por lo tanto, alfa es igual a 5.5. Entonces, ahora sí, el índice de reemplazo de especies de Whittaker, pues vamos a sustituir los valores. Va a ser igual a S, que es 7, que es el número de especies registradas en un conjunto de muestras, el total, entre la alfa, que vale 5.5, que es el número promedio de especies en las muestras, menos 1. Esto va a ser igual, el índice de reemplazo de especies de Whittaker es de 1.55. El valor de la diversidad beta entre las especies del bosque y la selva es de 1.55. Ahora nos regresamos nuevamente al ejemplo, nos dice, quiero que encuentres complementariedad. Me voy a volver a regresar a nuestra figura 2. Recordemos que estamos analizando diversidad beta. Ya analicemos índice de similitud, disimilitud o distancia por métodos cualitativos ocupando a Hackar. Ya ocupamos índices de reemplazo de especies ocupando a Whittaker y por último vamos a ocupar complementariedad. ¿Pero qué es complementariedad? El concepto de complementariedad se refiere al grado de disimilitud en la composición de especies entre pares de biotas. Para obtener el valor de complementariedad, obtenemos primero dos medidas. Uno, la riqueza total para ambos sitios combinados, donde A es el número de especies del sitio A, B es el número de especies del sitio B y C es el número de especies en común entre los sitios A y B. 2, el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios. A partir de esos valores calculamos la complementariedad de los sitios A y B como sigue. Ok, la complementariedad nos da la siguiente fórmula. La riqueza total para ambos sitios combinados es igual a A más B menos C, ¿sale? Donde A es el número de especies presentes en el sitio A. B es el número de especies presentes en el sitio B o muestra. Y C es el número de especies presentes
en ambos sitios. Tanto A y B. Ok. Entonces, A nos dice que es el número de especies presentes en el sitio A. Por lo tanto, A tiene un valor de 7, porque tenemos 7 especies en el Bosque del Triunfo. B nos dice que es el número de especies presentes en el sitio B. Pero, si ustedes se dan cuenta, la tortuga blanca, la guacamaya y el jaguar no están presentes. Entonces, las que sí están presentes es tapir, mono araña, águila y cocodrilo. Por lo tanto, tenemos 4. B es igual a 4. Ahora bien, C nos dice que es el número de especies presentes en ambos sitios, A y B. Entonces, revisemos. En el primero tenemos al jaguar y al tapir. Entonces, los dos tienen valor. Entonces, llevo una especie. En el segundo, tanto el tapir como el tapir sí tiene valor, pero el jaguar no tiene valor, por lo tanto no se considera. En el tercero, el ocelote tiene valor y el mono araña también tiene valor, entonces sí se considera, ya llevo 2. El tigrillo tiene valor y el águila también tiene valor, por lo tanto ya llevo 3. El quetzal tiene valor y el cocodrilo tiene valor, que es 30, por lo tanto ya llevo 4. Y si observas, el mono araña con la tortuga blanca, mono araña tiene 10, pero tortuga blanca tiene 0, entonces no se considera. Lagarto tiene 45, guacamaya tiene 0, tampoco se considera. Entonces, ¿cuántas especies presentes en ambos sitios hay? 4. Ahora bien, pues vamos a sustituirlo en la fórmula. Es igual a, que vale 7, más B, que vale 4, menos C, que vale 4. Esto se va a 0 y por lo tanto quedará a 7. Lo que acabamos de encontrar es la riqueza total para ambos sitios combinados. Ahora vámonos con el segundo. Me voy a volver a regresar a la presentación. Nos dice, número 2, el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios. Entonces nos dan esta fórmula. Vamos a encontrarlo. El número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios. Bien, traemos la fórmula. Entonces se denota con esta letra y va a ser igual a A más B menos 2 veces C. Ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C, entonces solamente reemplazamos valores. Entonces el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios va a ser igual a A, que vale 7, más B, que vale 4, menos 2 por 4. Entonces, el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios, que se representa como UAB, va a ser igual a 3. La complementariedad de los sitios A y B se define de la siguiente manera. Entonces, para poder encontrar la complementariedad de ambos sitios, vamos a aplicar la siguiente fórmula. La complementariedad de los sitios o de las muestras A y B la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, la complementariedad, que así se denota como CAB, es igual a el número de especies únicas a cualquiera de los sitios, que se representaba como UAB, entre la riqueza total para ambos sitios combinados, que se representaba como SAB. Ya tenemos estos dos valores, solamente lo reemplazamos. Lo que es el número de especies únicas a cualquiera de los dos sitios vale 3 entre la riqueza total para ambos sitios combinados, que nos dio de 7.
3 entre 7. Esto es igual a 0.42. Podemos expresar este valor como el porcentaje de especies. Este valor de 0.42 lo podemos expresar como el porcentaje de especies que son complementarias entre el bosque y la selva. Entonces quiere decir que sería el 42% de complementariedad.